Bienvenidos nuevamente a este subcurso de Derecho Procesal Civil 2, Procedimiento Civil Ordinario. Nuevamente en esta cápsula jurídica vamos a abordar el tema de la intervención de terceros, voluntaria y principal. Nuevamente con ustedes está la profesora Judita Astorrealba, quien les hablará sobre esta temática de suma importancia. Vamos a reseñar de que, como se dijo en el video anterior cuando hablamos de la intervención voluntaria de terceros, hay que señalar que en la clasificación, cuando hablamos de la intervención voluntaria de terceros clasificada desde una perspectiva voluntaria y principal, tenemos que hacer mención a dos modalidades altamente interesantes. Primeramente tenemos que mencionar a la tercería y seguidamente a la oposición al embargo, señalando que son intervenciones de terceros muy importantes y que en la práctica del proceso se ven con bastante frecuencia. Debe reseñarse que de la tercería tenemos una definición ofrecida por la doctrina, específicamente por el célebre jurista venezolano Aristides Rangel Romer, el cual nos dice que la tercería es la intervención voluntaria y principal de un tercero contra ambas partes de un proceso pendiente, ya para excluir la pretensión del demandante, invocando un derecho preferente o el dominio de los bienes sobre el objeto del proceso, o bien para concurrir en el derecho alegado, fundándose en el mismo título. Como podemos ver, esta definición nos lleva al aspecto de que puede venir un tercero al proceso por medio de la figura de la tercería, que también puede tener un interés que puede ser totalmente distinto al de ambas partes. O puede venir a excluir una pretensión como la del demandante, invocando un derecho preferente, es decir, que realmente no es la persona, la responsabilidad del demandado a quien realmente afecta, sino es a él, o viene a hablar sobre un tema de dominio de bienes sobre el objeto del proceso, es decir, algunos bienes que están sin lugar a dudas en riesgo, o bien para concurrir en el derecho alegal. Aristides Rangel Romer, cuando nos habla de esto, él siempre recurre al derecho romano y nos dice respecto a la tercería el siguiente latinismo, que es interventio ad infringendum iuretriusque competitoris. Eso realmente es lo que es la definición de la tercería, que es la intervención tratando de que sencillamente el contendiente, en este caso el demandante, realmente respete, salvaguarde o este particular que no tiene nada que ver con la parte demandada ni mucho menos con la parte demandante pueda venir a enaltecer un derecho. Hay que destacar que la tercería tiene una serie de características, en total encontramos 4, y podemos establecer que la primera nos dice, se plantea contra las partes del proceso principal una nueva pretensión, la cual debe ser resuelta simultáneamente en aquel mediante una sola sentencia. Claro, se está planteando por una nueva pretensión porque va a ser bajo una perspectiva totalmente diferente, que va a ver sencillamente este tercero ir a defender los intereses que él pueda tener, que pueden ser un tanto ajenos, tanto a los del demandante como a los del demandado. A su vez, el tercero no hace parte en el proceso principal ni origina un litis consorcio, sino que al contrario, las partes del proceso principal se convierten en parte de la tercería. Es decir, origina un litis consorcio pasivo en el proceso de intervención. ¿Qué se quiere decir con esto? Realmente el tercero no le interesa en una tercería, no le interesa realmente la pretensión que puede tener tanto el demandante como el demandado. Porque realmente, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa salvaguardar el derecho que él tiene, dar a conocer la titularidad que sobre el bien jurídico tutelado él puede manejar, pero sin embargo, nos ofrece una particularidad que al momento que él invoca tercería, se convierten en unos litis consortes pasivos, tanto la parte demandante como la parte demandante. A su vez hay que reseñar que la pretensión u objeto de la tercería tiende a excluir total o parcialmente la pretensión del proceso principal y se encuentra con ella en una relación de conexión objetiva y subjetiva que le abrace a ambos. ¿Qué significa esto? Que sin lugar a dudas no estamos hablando de la misma causa. ¿Por qué no estamos hablando de la misma causa? Porque, por ejemplo, vamos a presuponer, tenemos un cumplimiento de contrato, una figura pues en la cual, por decirlo así, un cantante tenía que, sin lugar a dudas, cumplir con celebrar un concierto y sencillamente no decidió cumplir con el contratante, que vamos a decir que es el dueño de la fiesta, pero hubo una particularidad que la acción que intenta sin lugar a dudas el demandante, que en este caso sería el dueño de la fiesta,
decide sencillamente embargar los instrumentos y sencillamente hacer recaer medidas o situaciones sobre los instrumentos y que no son específicamente del cantante, sino que pertenecen a un grupo que no es propiamente del cantante, sino es un acompañante del cantante. ¿Qué significa esto? Que el grupo como tercero puede venir, atendiendo a la titularidad de un derecho que él maneja, él puede venir a decir, un momento, tú no puedes actuar en mi contra porque yo no soy la persona que fallé, porque yo el día de la fiesta, yo sí estuve de manera oportuna en el lugar y fue el cantante el que de modo individual, que es el que tú estás demandando, el que tiene que responderte, más no mi persona, no tomando en cuenta mis objetos de propiedad, que en este caso serían los instrumentos. Podría ser un ejemplo de una u otra manera donde se excluye totalmente el incumplimiento del cantante, pero se establece una nueva situación, que es la situación jurídica de los miembros del grupo y dueños de instrumentos que se están viendo afectados. Por su naturaleza de la tercería y por la conexión que debe existir entre la pretensión objeto del proceso y aquella del proceso principal, es necesaria la alegación de un derecho específico sobre la cosa objeto de tercería. ¿Qué significa esto? Básicamente yo no puedo intentar tercería si yo no tengo un objeto específico que me vincule o me ligue como tal a la causa principal. Por más que yo lo que vaya a presentar o a establecer como pretensión es totalmente distinto a lo que tanto la parte demandante y la parte demandada están alegando, yo tengo que tener una vinculación para poder establecer este objeto de tercería, y qué mejor que tener un derecho específico sobre la cosa objeto de la misma. Debe reseñarse que el procedimiento de tercería se divide en 7 partes. Siempre es importante tener muy claro cuál es el alcance del proceso de tercería, partiendo de que en la práctica pues tienden a haber a veces ciertas confusiones con las tercerías. Y lo digo mucho porque la gente confunde mucho el rol del tercero, en este caso este tercero voluntario principal, actuante en la tercería, con la labor de otro tipo de figuras como el litisconsorcio. Hay que dejar claro, él no es un sujeto litisconsorciado, él no es parte principal del procedimiento o de la causa principal. La tercería genera una nueva causa que sin lugar a dudas va a ser una consecuencia o va a ser un adendum, un adicional de la causa principal, pero por su autonomía va a ser nacimiento a otra nueva causa que se va a generar de la causa principal, pero son dos aspectos totalmente diferentes. Primero, tiene que señalarse respecto a este procedimiento de tercería que debe proponerse mediante demanda en forma dirigida contra las partes contendientes. ¿Qué significa esto? Que el escrito de tercería va a ser un escrito que va a contener todos los requisitos de la demanda, todos los aspectos, solo que sencillamente este se va a caracterizar por la situación de que no va a ir directamente sobre la causa principal, sino sobre ese derecho subjetivo, ese derecho que tiene el tercero y que lo vincula pues a este litigio. Segundo, el juez competente para conocer de la tercería es el que conoce la causa principal. ¿Por qué hablo de esto mucho? Porque en la práctica las tercerías, por más que son autónomas, porque se presentan bajo un nivel distinto y aunado a eso, no están totalmente separadas de la causa. Generalmente las tercerías se abre un cuaderno separado en los tribunales donde la misma es contenida y va a ir llevando pues la causa en paralelo que tiene vinculación con la causa principal. Y lógicamente, si el juez competente, por ejemplo, en materia civil, es un tribunal de primera instancia, vamos a suponer el tribunal segundo de primera instancia en lo civil, de la circunscripción judicial, supongamos, del estado Apure, pues lógicamente el juez competente de esa causa principal va a ser lógicamente el juez competente de la tercería. Ahora bien, como un tercer punto importante, que lo tenemos aquí, se establece: si el tercero interviniera en primera instancia del juicio principal y antes de la sentencia, continuará su curso del juicio hasta llegar al término de pruebas para acumular ambos expedientes. ¿Qué significa esto? Muchas veces la gente tiene conocimiento de este tipo de existencia, de este tipo de procedimientos, y dicen, concha, yo tengo un derecho que establecer. Muchas veces lo pueden hacer antes de que el juicio termine en la primera instancia y lógicamente de acuerdo a cómo se vaya suscitando,
pues el tercero va a ir teniendo una actuación, la cual puede ser hasta llegar a el término de pruebas y así se acumula ambos expedientes para que se obtenga todo en una sola sentencia. A su vez, tenemos que señalar que la suspensión del curso de la causa no excederá de 90 días continuos y el juez puede levantar la suspensión. ¿Qué significa esto? Que vamos a suponer que la tercería, por ejemplo, cuando ya la parte llegó sencillamente en la etapa de evacuación de pruebas, fue que se enteró de la existencia del juicio, pero decide interponer la tercería. Entonces, ¿qué hace propiamente el tribunal? Pues algo muy sencillo, suspende la causa principal para tratar de que se pueda generar la acumulación tanto de la causa principal como de la tercería para que las mismas puedan ser conocidas en la misma sentencia. Como quinto punto o quinta parte, tenemos el aspecto que si el tercero interviene, después de la sentencia de primera instancia, continuará su curso la demanda principal y la tercería por separado hasta que puedan acumularse. ¿Qué significaría esto? Que si ya hay una sentencia definitiva, el procedimiento de tercería continuaría, pero con el basamento y la salvedad que en primera instancia se conocería hasta que pudieran acumularse, es decir, en una próxima sentencia. Como sexto punto, hay que señalar si el tercero se opone después de la sentencia, si ya tenemos una sentencia definitivamente firme, encontramos que el tercero podrá oponerse a que la sentencia sea ejecutada presentando documento fehaciente o caución. ¿Qué significa esto? Que si ya tenemos una sentencia, pero sabemos que los efectos de esa sentencia del procedimiento principal pueden ir en contra de los derechos del tercero, el tercero si presenta un documento fehaciente que le pueda dar ese aspecto de poder paralizar la causa, puede hacerlo o sino que presente una caución. La tercería, como un sexto punto, instruirá y sustanciará el cuaderno separado sin perjuicio de la acumulación que pueda realizarse. Eso ya lo sabemos, la tercera tiene que ir pues en cuaderno separado y como último punto debe proponerse mediante demanda, ya eso lo sabemos. Entonces, como ustedes pueden observar, sencillamente la tercería tiene esta finalidad. Es un procedimiento que sin lugar a dudas lo que busca es establecer el derecho de ese tercero que es susceptible de presentar alguna incomodidad o alguna desventaja ante la existencia de ese procedimiento civil ordinario. Hay que reseñar que como un segundo tipo de procedimiento que podemos estudiar respecto a estos procesos de intervención de terceros principales y voluntarios, hay que hacer mención a la oposición al embargo. Debo reseñar que cuando se habla de la oposición al embargo, también la doctrina representada por el célebre tratadista venezolano Aristides Rengel Romberg nos habla que es la intervención voluntaria del tercero por la cual éste impugna por vía incidental el embargo practicado sobre bienes de su propiedad o alega que los posee a nombre del ejecutado o que tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada. ¿Qué significa esto? Que sin lugar a dudas la tercería viene a proponer de sobremanera el hecho de que existe un derecho sobre un tercero, sobre un bien, que considerando el demandante que es de otra persona y pertenece pues al tercero y él mismo decide ejecutar medida de embargo, él mismo va a venir a oponerse. Se hace valer mediante diligencia o escrito ante el tribunal que haya decretado el embargo, aún antes de practicado o bien después de ejecutado el mismo. Hay que reseñar que la oposición al embargo, que es muy común, podemos dar un ejemplo bastante característico, que es que supongamos una persona por medio de un juicio ejecutivo o por una vía de intimación decide intentar ejecutar una medida cautelar sobre el embargo de unos bienes muebles, vamos a suponer un vehículo, y resulta de que el vehículo que suponía la parte demandante que pertenecía al demandado, resulta que pertenece a una tercera persona y él mismo lógicamente pasa pues a tener su derecho a oponerse a ese embargo por cuanto se está haciendo un embargo sobre cosa ajena. Ahora bien, yendo pues a las características de la oposición al embargo, podemos encontrar que existen 4 características bastante importantes. Primera, es una de las formas de intervención de terceros en la causa
pero que no va dirigida a excluir la pretensión del autor. ¿Esto qué significa? A diferencia de la tercería, la oposición al embargo no viene a discutir para nada si estuvo bien o estuvo mal hecho el trasfondo del por qué la demanda fue intentada o no por el actor, ni a concurrir con en el derecho reclamado, sino la tutela del derecho del tercero sobre la cosa sometida a embargo. Segundo, la oposición procede cuando el tercero alega ser el tenedor legítimo de la cosa y presenta pruebas fehacientes de su propiedad, por ejemplo, un título de propiedad, factura, en fin, un documento público, y en este caso se trata de que él es el propietario de la cosa embargada, porque la posesión o tenencia legítima es un tributo inherente a la propiedad y conforme a la ley. Tercero, tenemos que si el tercero no probare la propiedad sobre la cosa, eso también es importante, no se suspenderá pues el embargo. Esto significa que no se puede venir en la práctica que cualquier persona temeraria venga e intente sencillamente pues acciones de oposición al embargo para crear dilaciones indebidas, pero si resultare probado que solo es un poseedor precario, es decir, una persona que tiene ciertos aspectos de una precaria posesión o que tiene un derecho exigible como un deudor, se ratificará el embargo pero respetando el derecho del tercero. Y por último, la oposición puede extenderse al secuestro y a la prohibición de enajenar y gravar. Esto significa que no solamente podemos hablar de que la oposición del tercero se establece estrictamente a la oposición al embargo, sino también puede ser intentada ante el secuestro y la prohibición de enajenar y gravar, cuando los bienes sujetos a estas medidas no son objeto de la pretensión que hace valer y la medida tiende a asegurar las resultas del juicio. La oposición del tercero no tiende a excluir la pretensión del actor sobre los bienes en litigio ni a concurrir con el actor en el derecho reclamado. ¿Eso qué significa? Que sencillamente, como ya se dijo, es muy diferente a la tercería porque no viene a excluir pretensiones ni las actuaciones que ha tenido realmente el demandado dentro de la causa. Debe reseñarse que el procedimiento de oposición también presenta una serie de pasos que se deben de seguir. Lógicamente, tenemos de que la oposición, a diferencia de la tercería, no lleva la formalidad del escrito que sin lugar a dudas se viene manejando porque el mismo debe proponerse mediante diligencia o, es decir, puede hacerse por medio de una diligencia o mediante un escrito presentado ante el tribunal que haya decretado pues el embargo. Tenemos que señalar que formulada la oposición, se procederá a suspender el embargo si la cosa se encontrare en poder del tercero con prueba. Tiene que encontrarse con el poder del tercero con prueba para que este mismo pueda establecerse. Pero fíjense la diferencia fundamental del primer punto. Se presenta una diligencia o un escrito, que en próximas cápsulas jurídicas explicaremos cómo va a ser esa diligencia y ese escrito. Y formulada la oposición, lógicamente se suspende si la cosa encontrara que existe pues, una prueba fehaciente que el tercero lo hace. En la sentencia de la articulación, se revocará el embargo si el tercero prueba la propiedad de la cosa o en caso contrario se confirmará el embargo. Si la cosa objeto del embargo produjere frutos, eso también es muy importante, se declararán embargados y su producto se destinará a la ejecución. Esto también es muy importante señalar porque pueden haber cosas que produzcan frutos. Podemos señalar que si se están embargando, y eso más que todo se ve en parte como es la parte agraria u otra cosa, animales u otros aspectos fundamentales, también se puede declarar embargados estos y se destinará a la debida ejecución. Para ratificar el embargo por resultar el opositor solo poseedor precario, porque también podemos demostrar de que es un simple poseedor precario a nombre de otro, la cosa podrá ser objeto de remate, pero el adjudicatario deberá respetar al tercero. O sea, ¿qué significa esto? Que si se ratifica todo esto y se va al remate y todo, pues el asunto, por más que el tercero, si ese tercero demuestra que es que tiene un derecho, en este caso, una posesión precaria, lógicamente, por más que se vaya al remate, se le tiene que respetar ese derecho que él tiene. De la decisión del juez se oirá apelación en el solo efecto devolutivo, es decir, que no tiene efecto suspensivo, y si fuera procedente el recurso de casación, y aquí tenemos que mirar un tema sobre todo pues de cuantía. Agotados todos los recursos, la decisión producirá cosa juzgada, pero la parte perdidosa puede proponer juicio de tercería. ¿Qué significa esto? Que es muy interesante que aquí, con este tipo de decisión, aún le queda al tercero como parte preponderante el hecho que aún oponiéndose al embargo y haciendo todo esto, que puede intentar un juicio de terceros, cosa que es bastante
Importante saber porque pues en la práctica puede traer unos aspectos fundamentales de alto interés porque puede generar en la parte el hecho de una debida participación. Bueno, esto era lo que teníamos que señalar y hacer de reseña sobre la intervención de terceros de forma principal y voluntaria, hablando de la tercería y de la oposición al embargo, secuestro o prohibición de la generigrama. En próximas cápsulas seguiremos hablando sobre estos tipos de intervención de terceros. Estuvo con ustedes la profesora Judith Astoralba. Hasta una próxima oportunidad.